Comisión presidida por Rosa Bartra, este otro informe que ahora aparece que es un informe en minoría, ¿esto tiene consecuencias legales determinantes? ¿Va a pesar al momento que la Fiscalía incorpore esta información para los procesos? ¿O esto más bien se trata de hacer un poco de política y medir fuerzas a partir de un escándalo de corrupción? Bueno, en primer lugar quiero recordar que yo no soy una persona imparcial en esta materia. Yo desde que fui procurador en el año 2000, vengo diciendo que las comisiones investigadoras del Congreso lo único que hacen es politizar las investigaciones técnicas y la historia ha demostrado que eso efectivamente es así. Desde la época en la que se usaron comisiones del Congreso para justificar desapariciones forzadas, por ejemplo, y decir que eran autosecuestrados, hasta quienes manosearon pruebas y ventilaron testigos reservados que se tenían en el caso Fujimori y Montesinos. Y hemos visto en esta misma comisión el cuestionable papel que jugó en el debate sobre la permanencia o no del presidente Kuczynski, por ejemplo, ventilando pruebas que de alguna manera contaminaron ese debate también. Y después ahora, con la situación difícil en la que se encuentran, con mucha gente preguntando cómo hay actores que no aparecen y que tienen una cierta relevancia en materia indiciaria en la investigación y que evidentemente están vinculados a quienes tienen la mayoría y el control de la comisión. Y por otro lado, tratando de forzar situaciones para incluir a otros que aparecen bastante marginales, digamos, en el contexto de la investigación. Entonces, si me pregunta un pronóstico de qué va a ocurrir con el resultado de esta comisión, yo creo que prácticamente nada. Me parece que hasta donde hemos visto ahora es muy poco lo que aporta. El lugar natural de ventilación de estos casos es el Ministerio Público, ahí están las fiscalías y el debate final tiene que darse en los órganos jurisdiccionales. Los congresistas no pueden improvisar a ser investigadores, no están preparados para eso en primer lugar, y en segundo lugar no tienen los elementos coercitivos que tiene una fiscalía o que tiene un juzgado para poder avanzar en una investigación. Pero entonces eso significa que el Congreso debería a partir de ahora claudicar a esta labor fiscalizadora, porque entiendo que sí puede haber una inhabilitación política de las personas sujetas a Bueno, habría ¿no? efectivamente que limitar esta función que me parece que hoy día está siendo objeto de exceso. Yo la limitaría a dos elementos fundamentales. Cuando hay efectivamente violaciones constitucionales, no de responsabilidad penal, y que tienen un foro natural en el Congreso. El Congreso es un foro político y por lo tanto lo que le corresponde es hacer evaluaciones políticas, no penales. Ya hemos visto qué ocurre cuando se meten a fungir de penalistas las barbaridades que salen normalmente de esas conclusiones. Lo segundo es que sí creo que tendría sentido una comisión que haga reflexiones de política de Estado que surjan de situaciones conflictivas como estas. Por ejemplo, en el caso Lava Jato, es evidente que hay un rol que ha sido jugado por altos funcionarios del Estado, se ha mencionado muchas veces, abogados y estudios de abogados, por ejemplo, toda la política de inversiones públicas y la falta de control en los roles que se han jugado desde el Estado, desde el sector privado. Todo eso debería ser materia de una reflexión y el Congreso debería poder aportar con propuestas de reforma legislativa, de análisis que permita avanzar en ese sentido, pero no duplicar y mal lo que el Ministerio Público está haciendo y tiene mejor capacidad para hacerlo. Pero el trabajo de la Fiscalía, que además cuenta, en este caso en particular, con esta colaboración que viene de Brasil, que es una colaboración que no la tiene el Congreso, y con la posibilidad además de recibir testimonios de testigos protegidos o de colaboradores eficaces, algo que el Congreso no puede hacer. No solamente no puede hacer, sino que cuando lo hace y lo digita políticamente, filtrando evidencia, identificando a personas que tienen, por ejemplo, una identidad reservada en el contexto de una investigación, no solamente complican la investigación misma, sino que tratándose de una investigación que tiene complicaciones o trascendencia más allá del Perú, las autoridades extranjeras dicen vamos a dejar de enviar porque ahí no se está trabajando seriamente la evidencia. De hecho, varios de los colaboradores en el Brasil han cuestionado la forma como se ha manejado su propia participación en los procesos de colaboración desde el Congreso de la República, ¿no? A propósito de colaboradores y testigos, el día de ayer el congresista Castro se presenta en un programa de televisión en el marco de la investigación y de la disposición de prisión preventiva para Keiko Fujimori dispuesta por Concepción Carhuancho, por el juez, y denuncia que, bueno, primero admite que él es un testigo protegido y luego denuncia al fiscal José Domingo Pérez de haber revelado su identidad.
La verdad, lo que ha hecho José Domingo Pérez es referirse al testigo protegido, citar las declaraciones, pero haciendo uso del código que se le asigna. Y este es el documento, y yo quisiera mostrarlo porque aquí está. Aquí están las reglas de juego para los testigos protegidos. En primer lugar, nadie le pone una pistola, entiendo, para que declare nada a una persona que es citada y que decide acogerse eventualmente a esta figura. Acá se dice, se procede lectura previa del artículo 163, obligaciones del testigo. Toda persona citada debe concurrir y responder con la verdad. El testigo no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir una responsabilidad penal. El testigo tendrá el mismo derecho cuando por su declaración pudiera incriminar a alguna de las personas mencionadas en el numeral del artículo 165. El testigo, policía, militar o miembro de los sistemas de inteligencia no puede ser obligado, en fin. Y parte de lo que ha dicho Castro es lo que tenemos en pantalla y es importante. ¿Cuál fue el aporte finalmente de este congresista que se suma al caso de otro parlamentario que es Rolando Reátegui en una situación muy similar, que es la de licuar dinero que venía, ¿no?, para financiamiento de la campaña, pero cuyo origen no podía ser revelado? ¿Cómo hacer para incorporarlo a la economía, a las finanzas del partido, utilizarlo finalmente y sin delatar a quienes sabían, u ocultando, para no decir delatar, ocultando el origen? Esta es la declaración de Miguel Castro. Él dice, a fines de abril del año 2011, Eric Mato Monge, Miguel Antonio Castro Grandes, Carlos Schreiber Aguayo, participaron en una reunión donde el señor Eric Mato Monge les manifestó a los antes mencionados que estaba buscando amigos para que firmen unos recibos de aportes al partido Fuerza 2011, para que aparezcan como aportantes, que se los había entregado su amigo el chino Jorge Sasaki. Vamos a lo que sigue. Luego dice, señaló que debían ser personas solventes, que pudieran aparentar tener dinero para aportar el partido. Eric Mato, en fin, dice, ¿no?, la persona que, o el dinero que supuestamente tenían ellos que declarar como propio, era de Jaime Yoshiyama, dice el señor Yoshiyama. El dinero pertenecía al señor Jaime Yoshiyama Tanaka, que era una persona que tenía mucho dinero y buscaba justamente personas que aparecieran con estos recibos. Ahora, está el hecho de que Odebrecht ha dicho el dinero para la campaña de Fuerza Popular fue a través de Yoshiyama. Entonces, la conclusión de Domingo Pérez es, claro, Yoshiyama recibió el dinero de Odebrecht y como no lo podía poner, siendo Odebrecht ni él, pidió a esta gente conseguir aportantes. Eso ha quedado más o menos evidenciado. ¿Puede este señor retractarse y pedir, como ha hecho ahora, que su declaración no sea tomada en cuenta? Me parece importante tener clara la diferencia entre un colaborador eficaz y un testigo protegido. El colaborador parte del principio de que ha cometido un delito. O sea, alguien que se acerque y dice quiero ser colaborador, reconoce, tiene que reconocer que es partícipe en la comisión de un delito y lo que dice es me quiero acoger para canjear información que yo he obtenido en el proceso de cometer mi delito a cambio de que usted me reduzca la pena o me exonere totalmente. Es una negociación. Es una negociación que parte de la admisión de culpabilidad de quien va a ser posteriormente colaborador eficaz y corresponde a la autoridad judicial en su momento, y fiscal en un primer momento, decidir si la información es oportuna, es eficaz, pero sobre todo si es veraz. Si considera que no es información relevante o es falsa, puede negarle el acogimiento y entonces hay reglas que establecen que en ese caso la información que esta persona ha traído no se puede utilizar. Ese es el régimen del colaborador. En el colaborador, es decir, el colaborador no está de acuerdo con lo que le ofrece el sistema de justicia, entonces decide no colaborar y no se O el sistema de justicia considera que lo que trae no vale, es irrelevante, es inoportuno, entonces, o es falso, y dice yo a usted no lo voy a acoger, y se acabó la historia. En el caso del testigo, el testigo no es partícipe en la comisión del delito. Como su nombre lo indica, es alguien que ha vivido como un observador o ha conocido por alguna circunstancia directa un hecho delictivo y entonces cuando la autoridad sabe que hay alguien que puede testimoniar sobre eso, lo convoca. Y ahí no es opción del testigo decidir si va o no va. El testigo está obligado a decir la verdad, tan es así que si no va, se le pueden aplicar a premios como ordenarlo capturar y traerlo bajo custodia policial.
Por supuesto, puede optar por guardar silencio y en ese caso la autoridad decidirá qué tipo de sanción le puede aplicar. Pero es decir, si un testigo se niega a colaborar con la justicia, ¿puede ser sancionado por no asistir y ofrecer una declaración? Evidentemente, si la autoridad sabe que esa persona tiene información y se niega a entregarla, puede aplicarle apercibimientos por estar entorpeciendo la administración de justicia. A diferencia del colaborador, el testigo no se acoge. El testigo en este caso es llamado. Es llamado, claro. O se puede presentar, por supuesto, voluntariamente también. Puede ser decir yo... Claro, quiero colaborar, tengo esta información. Pero una vez que ya es identificado, no puede rehuir dar ese testimonio. Ahora, el testigo que se siente en riesgo no es que se acoja, sino que le puede decir al fiscal, oiga usted, yo le voy a contar, pero usted protéjame porque me pueden matar, pueden atentar contra mí, mi familia, me siento inseguro, etc. Y entonces el Código, con buen criterio, ha fijado una serie de medidas de protección, desde protección policial, reserva de identidad, no revelación del domicilio, en casos extremos incluso sacarlo del país o cambiarle la identidad. Eso puede ya ocurrir en situaciones extremas. Pero esa es una decisión que toma la autoridad. El testigo puede venir y decir, tengo miedo, estoy inseguro, el fiscal evalúa y dice, yo no veo motivo de riesgo y usted me declara sin ningún tipo de reserva. Y por lo tanto también es factible que más adelante aquel testigo que ha obtenido protección se quede sin ella porque las condiciones han cambiado. Entonces, lo que ha ocurrido con este personaje, que dice, yo fui acogido como testigo y han revelado mi identidad, primero cosa que no es cierta, porque hemos sabido quién era cuando él se ha presentado ante cámaras, ha dicho yo soy el testigo protegido. Yo soy el testigo protegido. Eso ha sido además literal. Sí, entonces, en segundo lugar puede haber ocurrido que el fiscal, cosa que no es el caso, pero podría ocurrir que el fiscal considera que este personaje ya no requiere protección y revela su identidad. Por supuesto, eso es responsabilidad del fiscal y tendrá que dar cuentas de eso en su momento. Pero no tampoco es la situación. No es el caso al que nos estamos refiriendo. Entonces, no resulta claro qué es lo que está reclamando esta persona. Ahora, habrá que ver... Lo que ha dicho el fiscal es que esto es una suerte de entorpecimiento a la justicia, porque a la investigación que le está haciendo, porque esta persona forma parte del partido político investigado, Fuerza Popular, y él dice, esta es una demostración más de que aquí hay un interés de amenazar a los testigos, combinarlos a que provoquen este tipo de interferencias. ¿Esto es así? Es decir... Es razonable y se le han puesto en bandeja al fiscal en todo caso para que lo plantee como una hipótesis de trabajo. ¿Tiene más que perder entonces el testigo protegido? Evidentemente, incluso uno podría llegar a la hipótesis extrema de decir, ¿y si esta persona en realidad está metiendo información falsa a la investigación para confundir a la autoridad, para entorpecer el avance de las investigaciones dando nombres que no son los reales partícipes? Ha citado una serie de circunstancias y nombres. ¿Y qué tal si fuera un topo? Alguien que ha sido sembrado en la investigación para generar confusión y distraer la acción de la justicia. Todo eso tiene que ser materia de evaluación por parte del fiscal y por lo tanto no es que el testigo protegido tenga una condición hasta el final del proceso sacra que no pueda ser modificada, sino que variará según las condiciones en las que la investigación se vaya desarrollando y la propia evaluación del responsable de la investigación. ¿Qué pasa cuando se dice que el pedido justamente del fiscal se sostiene para disponer la prisión preventiva de Keiko Fujimori y estas otras personas de Fuerza Popular se basa sobre todo en lo dicho por los testigos protegidos? ¿Qué pasa cuando se produce un incidente como este? ¿Se cae el pedido del fiscal? ¿Afecta de qué manera el trabajo del fiscal? Sabemos que afecta al testigo protegido porque se ha metido en un lío que seguramente no ha calculado, se ha metido en un lío. Pero ¿qué pasa con los elementos que tenía para manejar el fiscal? ¿Los puede seguir usando? Es decir, ¿la declaración todavía vale? A diferencia del colaborador eficaz, el testimonio tiene valor, salvo que se demuestre que es un testimonio falso. Y eso no ha ocurrido. Pero hay que tener en cuenta que para el incidente que usted menciona, que es el de Keiko Fujimori, el que se haya tomado una decisión como la que ha tomado el juez Carhuancho a pedido del fiscal, es una decisión que hasta donde hemos escuchado descansa en un conjunto de elementos. No es solamente una persona, no es un testigo protegido el que ha motivado que se tome esa decisión.
La resolución razonada habla de un conjunto de documentos, cita los chats, cita 3 o 4 testimonios de personas que dicen que han sido presionadas, a las que se les ha buscado para que cambien su declaración, habla de una cadena de circunstancias sobre entorpecimiento probatorio, etcétera. Y hay que tener en cuenta que en este estado del proceso no se exige prueba definitiva, sino elementos indiciarios que lleven al juez, en una opinión totalmente subjetiva, por supuesto, a la convicción de que esta persona en libertad puede entorpecer el avance de la investigación y por cree eso que eso toma la pasa? decisión. Bueno, yo no soy juez, no he visto todos los elementos que, tampoco ha es tenido el imparcial. juez. Yo, digamos, no soy parcial respecto a este caso porque no tengo ninguna participación en él. Yo sí me considero imparcial respecto del tema porque lo que a mí me tocó investigar no tuvo nada que ver con los actores de este momento. Aun ¿no? cuando compartan apellido eventualmente. Bueno, pero la corrupción no se transmite genéticamente. Yo lo sé. Le preguntaba por eso para justamente desde esa mirada con distancia, preguntarle si cree que está bien aplicada la prisión preventiva y si la apelación, ahora que además se ha confirmado que será la misma sala que en su momento levantó la detención preliminar, podría hoy también revocar el pedido de prisión preventiva. ¿Es igual de frágil o de reversible el primer pedido de detención preliminar que el pedido de prisión preventiva que hoy se está apelando contra Keiko Fujimori? Yo lo que le puedo decir es que he advertido una clara diferencia entre la resolución primera, la que luego fue revocada, y esta que ha determinado la detención por los 36 meses. Me parece que esta segunda, uno puede discrepar o estar de acuerdo con ella, pero nadie puede decir que está huérfana de elementos y de evidencia suficiente. Está muy bien razonada y apela a una serie de circunstancias que para unos serán cuestionables y para otros serán suficientes. Hemos escuchado en el debate quienes están a favor y quienes están en contra. Yo creo que la sala, en su momento, si decide revocar, tendrá efectivamente que refutar con elementos suficientes las razones del juez. Hoy día, por cierto, ha sido publicado en la nota del informante del periodista Uceda, una revisión de la trayectoria de esa sala, y no necesariamente es una sala que resulte discrepante con las tesis del Ministerio Público. Y por lo tanto, el hecho de que hayan revocado la primera decisión de detención hace unas semanas atrás, no necesariamente quiere decir que lo vayan a hacer en este caso. Ni este vínculo que se le atribuye a la sala con personajes cuestionados de la Corte del Callao, Inostroza, Ríos, etcétera, tampoco es causa para que esta sala necesariamente tenga que ser parte de... Bueno, lo que señala el reportaje de usted hoy día es que tal vínculo no existe, que lo que ha habido son un conjunto de llamadas de Inostroza a la magistrada, que la magistrada no respondió, y claro, ella qué responsabilidad tiene de que la llamen para pedirle cosas a las que finalmente no ha atendido. Y eso es probable lo que haya sido determinante para justamente negar la recusación. Yo creo que la sala que además ha evaluado la recusación, donde está la jueza Inés Villa Bonilla, que es una magistrada de amplia trayectoria y conocida además por su firmeza y su corrección, debe haber tenido en cuenta el hecho de que esta magistrada, respecto de esta magistrada, no hay ningún elemento que lleve a dudar de su corrección y su neutralidad. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar conversando. Aquí tengo una columna que publicó el 5 de noviembre de 2018, al inicio de esta semana. Se titula Purga, lejos de acarrear la muerte de la democracia, esta debacle debe ser una purga efectiva para evacuar a los elementos tóxicos de nuestra sociedad. ¿Se puede realmente rescatar o la purga nos va a dejar un poco sin elenco? Esa es la pregunta que queda antes de ir a la pausa y regresamos con José Ugaz, que tiene en sus manos la posibilidad justamente de hacer lo que ha sugerido Guido Lombardi, que es deschavarrizar de una vez por todas la agenda del Parlamento, y que dice, ¿saben qué? Lo lamento, me voy de licencia, otro día hablamos, tengo 100 procesos. Al señor no le entran balas a Chávarri, no le entran balas al congresista Segura. ¿Hay aquí algún tipo de responsabilidad que se puede establecer o vamos a tener que aceptar que Chávarri es pues el fiscal de la nación y lo será hasta que él decida dejar de serlo? Bueno, lo de Segura es increíble, ¿no? No solamente no le entran balas, sino que le entran brevetes falsos. Fue denunciado por el presidente regional de Ica precisamente por estar involucrado en un acto de falsificación. Y esto
que está haciendo ahora desde la presidencia de esta comisión es inaceptable. Este señor se ha olvidado que él ha sido elegido por el pueblo y que es un representante de la ciudadanía. Él no puede apropiarse de esa posición y decir yo pondré esto a debate cuando a mí me provoque y me dé la gana. Y creo que efectivamente el tema de Chávarri está llegando a un punto ya insostenible. Hemos escuchado por fin a algunos miembros de la bancada mayoritaria diciendo que sería bueno que dé un paso al costado, que reflexione y que no lo van a blindar. Pero para eso se requiere que se ponga a debate las 4 denuncias que tiene este personaje. Insisto una vez más, nadie está diciendo que Chávarri sea culpable, pero es evidente que no puede ser fiscal de la nación quien tiene este calibre de acusaciones y que ha logrado concentrar sobre sí mismo una masiva y mayoritaria posición de rechazo. Sus propios fiscales lo están cuestionando. Hemos escuchado a distintas asociaciones de fiscales y a fiscales individuales diciendo... la situación es muy delicada y quería mostrarle el portal del diario La República. Justamente tiene información respecto a la situación de Chávarri y a la citación que le ha hecho José Domingo Pérez para declarar. La fecha es el 19 de noviembre, si no me equivoco, ese es el portal. ¿Cómo se va a resolver esto? Porque Chávarri ha dicho, yo no tengo por qué rendirle cuentas a un inferior. ¿Cómo se maneja el tema de la independencia de los fiscales? Es decir, ¿puede un fiscal como Domingo Pérez citar al fiscal de la Nación? ¿Y este tiene que acudir? Absolutamente. ¿Tiene que acudir? Un fiscal puede interrogar incluso al presidente de la República. Su prerrogativa como fiscal de la Nación es decir, venga usted a mi despacho, que yo voy a declarar desde mi oficina, vale. O vamos a un lugar neutral. Que le den las facilidades del caso. Exacto. Para que... ya. Pero no puede recurrir, además es un concepto que creo que es gráfico de su inconsciente, es decir, es un inferior. Es un inferior, es lo que dijo, sí. Yo estoy en una posición superior y no me voy a someter a su interrogatorio. Pero estas son las consecuencias de tener ese nivel de cuestionamiento siendo la máxima autoridad del Ministerio Público. Que un fiscal provincial salga y diga, jefe, después de lo que ha pasado hoy día, creo que usted tiene que irse. O que un grupo de fiscales suscriban un comunicado diciendo es tiempo de que el fiscal de la Nación dé un paso al costado, o que él mismo convoque a la mayoría de sus fiscales y se nieguen a firmarle un comunicado de apoyo, evidencia que no puede conducir la institución. Entonces ya él debería dejar de pensar en sí mismo y en sus temores y pensar en la institución y en el país. Hace rato, unas preguntas cortas para ir terminando. ¿Ve en el caso de Keiko Fujimori y las otras investigaciones de la Fiscalía lavado de activos? Mire, el delito de lavado de activos tiene una lógica que es el origen ilegal de esos fondos. A eso me refería. En principio, hay indicios suficientes que justifican una investigación. Primero, porque ese dinero teóricamente viene de la operación de divisiones estructuradas, de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht. Claro, aquí preguntábamos también si ese dinero necesariamente era un dinero ilícito. No necesariamente. Y el doctor Nakazaki, con buen criterio, ha dicho ese dinero puede venir de operaciones, pero eso se tiene que investigar. Estas transacciones de millones de dólares en efectivo que vienen en maletas, en cajas, en bolsas, no es la forma de hacer operaciones de ese nivel. Para eso existe el sistema financiero y cuando uno, o sea, no es lo mismo hacer una transacción de $1000 que llevar $1.000.000 en efectivo y traerlo a través de cambistas de un país a otro, ocultándole esto a la aduana, que además tiene criterios por encima de los $10.000, etcétera. Entonces, esto tiene que ser materia de investigación. Es muy pronto para decir... Pero ese sí es un indicio interesante, porque podrían haber hecho una transferencia y decir factura por conferencia, como, no sé... Si esto se hubiera hecho bancarizado, claro, entonces ya la discusión sería otra. Así es. Si esa transacción tiene respaldo, si las facturas que se han utilizado son ciertas o claro, no, pero sobre la licitud del dinero, el hecho de que haya llegado de esa forma apunta hacia la posibilidad de una... En el 2018 solamente hacen transacciones de ese volumen en efectivo quienes tienen algo que ocultar o quienes no creen en el sistema financiero, lo que ocurre a veces con los informales, ¿no? en el negocio informal. En el caso de Alan García, la Comisión Lavallato ha dicho, bueno, uno de los informes y las investigaciones periodísticas, que claro, hay evidentes cobros de sobornos, ¿no?, de algunos funcionarios. Hay un viceministro que está negociando la posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz también. El hecho de que desde el Ejecutivo, desde el poder máximo, digamos, se haya creado
o se haya apelado al uso y abuso de decretos de urgencia, ¿eso le da algún tipo de responsabilidad al presidente? La creación de Es decir, determinadas... ignoro la normativa, porque evidentemente la normativa le va a poner el camino a esta empresa mucho más complicado. Entonces, esta normativa no la quiero. Los directores no quieren firmar estos informes. ¿Qué hago? Los cambio. Y luego con la normativa procedo a decreto de urgencia, decreto de urgencia, decreto de urgencia, decreto de urgencia. La promulgación de decretos de urgencia para flexibilizar o facilitar determinado tipo de operaciones por sí misma no puede ser considerada delictiva. No es. Pero puede ser una pieza en un ajedrez mayor, donde unido a otros elementos uno diga, está tan claro que esto se hizo para facilitar esto, quitar estos controles, acelerar, etcétera, y uno llega a través de una ¿Y cuál es la conjunción de indicios de tener una prueba. La figura legal? ¿Cuál sería el delito, si es que llega a ser un delito, o la irregularidad? Bueno, estamos hablando de los delitos contra la administración pública. Delitos contra la administración pública. Dependiendo de la naturaleza de los actos, podría ser cohecho, podría ser tráfico de influencias, podría ser negociación incompatible. Hay un conjunto de tipos penales, de normas, de delitos que entran dentro de ese concepto de administración pública. Y una última pregunta, porque ayer un abogado penalista nos hacía referencia en Twitter, hablábamos con el doctor Azabache acá, y le decíamos, claro, se ha excluido a Keiko Fujimori porque Keiko Fujimori nunca fue parte del Ejecutivo y no manejó directamente un proyecto en el tema Lavajato, pero cuando se toca el tema de Alan García y la principal responsabilidad que se le atribuye es justamente este tema de la emisión arbitraria de decretos de urgencia, nos alcanza un artículo 91 donde dice que el Congreso tiene que ejercer un control de esos decretos y que eventualmente también podría tener responsabilidad al no haber controlado, más aún cuando hay el antecedente de que la bancada fujimorista en su momento aprobó lo que pedía el Ejecutivo, estos decretos de urgencia, y hubo gente que se opuso a esa aprobación y que incluso renunció al partido. ¿Podría llegar el caso Lavajato a comprometer la función parlamentaria o los congresistas están protegidos No están protegidos, pero tendría que probarse que actuaron intencionalmente porque estos son delitos dolosos que requieren intención. Si lo han hecho porque son incapaces, negligentes, ociosos. Se salvaron. Se salvaron. Pero si les financió la campaña... Si se demuestra que ellos han actuado coludidamente como comparsa de decisiones en el Ejecutivo, por supuesto que entran como coautores o cómplices primarios. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo José Ugaz. No se olviden de...